La crucifixión. Razones para afirmar que ocurrió en viernes. Una presentación de Predica la Palabra. Aunque para muchas personas es normal referirse a la muerte del Señor en la cruz el día viernes y resucitando el día domingo en la mañana, algunos argumentan a favor de una crucifixión el día miércoles o jueves. Esto debido al pasaje de Mateo 12:40 que nos habla de que el Señor daría la señal del profeta Jonás, estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. En vista de esto, muchas personas atribuyen la muerte en día viernes a la tradición, e incluso afirman que no es bíblica. Si desconocemos la Biblia, es posible que seamos convencidos por este razonamiento y que incluso acusemos a quienes afirman que la crucifixión ocurrió en viernes de seguir tradiciones de hombres, pero, ¿es esto cierto? ¿Es solamente por tradición y sin ningún respaldo bíblico que se afirma una crucifixión en viernes y una resurrección en domingo? ¿Qué dice la Biblia? Jesús predijo que él moriría y se levantaría en el tercer día, Mateo 16:21, 17:23, 20:19, Marcos 9:31, 10:34, Lucas 9:22, 13:32, 18:33, 24:7, 24:46. Cuando se leen estos eventos en los Evangelios, claramente recibimos la impresión de que Jesús resucitó al tercer día, no al cuarto. Incluso sus enemigos lo entendieron y pidieron al procurador romano Poncio Pilato que asegurara el sepulcro hasta el tercer día, Mateo 27:64. El cuerpo de Jesús fue puesto en la tumba el día de la preparación, viernes, el día antes del Sabbat, Mateo 27:62, 28, 1, Marcos 15:42, Lucas 23:54, 56, Juan 19:31, 42. Las mujeres regresaron a casa y descansaron en el Sabbat, sábado, Lucas 23:56. Temprano en la mañana en el primer día de la semana, domingo, ellas fueron a la tumba, Mateo 28, 1, Marcos 16, 1, 2, Lucas 24, 1, Juan 21, la cual estaba vacía. Además, en el mismo día que él se levantó de la tumba, Jesús caminó con 2 discípulos en el camino a Emaús, Lucas 24:13, y ellos le dijeron que su maestro fue crucificado y hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, Lucas 24:21. Esto, entonces, apunta a su crucifixión habiendo ocurrido en viernes. Con toda esta evidencia, la única conclusión posible es que Jesús fue crucificado en viernes y resucitó en domingo. Esta postura también encaja con la tipología del Antiguo Testamento. En lunes, Nisan 10. Jesús se presenta a sí mismo como el Cordero Pascual en la entrada triunfal. En Nisan 14 él fue sacrificado como el Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7, y en Nisan 16 su resurrección fue un tipo de la ofrenda de las primicias, 1 Corintios 15:23. En conclusión, entonces, con la más natural lectura del Nuevo Testamento, podemos afirmar que Jesús fue crucificado en viernes y resucitó en domingo. Esto es también el común consenso de los llamados padres de la Iglesia y escolares a través de la historia de la Iglesia y la posición generalmente aceptada. El único problema propuesto en contra de esta postura es Mateo 12:40, que nos dice que el Señor estaría en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. En respuesta, debemos examinar toda la evidencia a mano. Primero debemos examinar la evidencia del Nuevo Testamento. La referencia más frecuente a la resurrección de Jesús es que ocurrió en el tercer día, no el cuarto día. Mateo 16:21, 17:23, 20:19, 27:64, Lucas 9:22, 18:33, 24:7, 21, 46, Hechos 10:40, 1 Corintios 15:4. En Juan 2, 19-22, al hablar de su resurrección Jesús afirma que resucitará en 3 días, no en el cuarto día. Hay 4 pasajes, Mateo 27, 63, Marcos 8:31, 9:31, 10:34, que nos dicen que la resurrección de Cristo ocurriría después de 3 días. Pero esto nos habla del mismo periodo de tiempo que vemos en la expresión al tercer día por 2 razones. 1. Los 3 pasajes que encontramos en el Evangelio de Marcos están en paralelo con uno o 2 de los otros evangelios sinópticos, y en cada caso, el otro sinóptico no usa la expresión después de 3 días, como lo hace Marcos, sino al tercer día, Marcos 8:31 compararlo con Mateo 16:21 y Lucas 9:22, Marcos 9:31 compararlo con Mateo 17:23. Y Marcos 10:34 compararlo con Mateo 20:19 y Lucas 18:33. Vemos entonces que las 2 frases significan un periodo entendido al tercer día.
2. En Mateo 27, 63 donde los fariseos se presentan delante de Pilato, ellos le dicen que Jesús ha predicho que después de 3 días resucitará, y luego le piden a Pilato si pueden obtener una guardia de soldados para asegurar el sepulcro hasta el tercer día. La frase después de 3 días debe haber sido el equivalente de al tercer día, o de otra forma, los fariseos le habrían pedido que asegurase la tumba hasta el cuarto día. Habiendo visto la evidencia en el Nuevo Testamento, ahora debemos preguntarnos si esta era una forma estándar de pensamiento judío. Si vemos tanto el Antiguo Testamento y la literatura rabínica, vemos que concuerdan con la evidencia del Nuevo Testamento. Entonces la siguiente pieza de evidencia a ser examinada es el Antiguo Testamento. Hay varias referencias del Antiguo Testamento que muestran que una parte del día era tomada como un día completo. En Génesis 42:17 José encarceló a sus hermanos por 3 días, y entonces en el verso 18 habla con ellos en el tercer día, y por el contexto, vemos que los liberó en ese mismo día. En primer libro de Reyes 20:29, Israel y Siria acampan frente a su oponente por 7 días, y en el séptimo día ellos comienzan la batalla. En el segundo libro de Crónicas 10:5, Roboam le dice a la gente de Israel que debe regresar a él después de 3 días, y en el verso 12 Jeroboam y la gente regresan a Roboam al tercer día. En Esther 4:16, Esther le pide a los judíos que no coman o beban por 3 días, noche o día, y entonces ella irá al rey. Y en 5:1, Esther va al rey al tercer día. Finalmente, en el primer libro de Samuel 30:12, un siervo egipcio abandonado no ha comido ni bebido agua por 3 días y 3 noches, y en el verso 13 él afirma que su amo lo dejó hace 3 días. Vemos entonces que el Antiguo Testamento nos presenta el cuadro que las expresiones 3 días, al tercer día, y 3 días y 3 noches, son usadas para significar el mismo periodo de tiempo. Habiendo visto que la evidencia del Antiguo Testamento concuerda con el Nuevo Testamento, es interesante notar que el mismo concepto es usado en la literatura rabínica. Hay muchos pasajes encontrados en la literatura judía que combinan Jonás 1:17, Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, con los pasajes del Antiguo Testamento listados arriba. El rabí Eleazar ben Azaria, año 100 de nuestra era, quien era 10º en la descendencia de Esdras, afirma que un día era un oná, una porción de tiempo, y la porción de un oná era igual a su totalidad. La postura del día miércoles está basada en un solo texto, Mateo 12:40, pero tiene varias fallas. Primero, si el Señor murió el miércoles, entonces la entrada triunfal a Jerusalén fue el sábado y Jesús quebrantó el día de reposo, al entrar montado en un animal de carga, lo que era prohibido, Deuteronomio 5:14. También lo quebrantaron las personas que cortaron palmas para colocarlas en el camino, Deuteronomio 5:14, Números 15, 32-36, y es extraño que siendo así, los fariseos no mencionen estos hechos como algo con que acusar a Jesús. Segundo, desde el primer siglo, la iglesia se reúne el primer día de la semana, domingo, debido a que Cristo resucitó ese día, Hechos 27, 1 Corintios 16:2. Si Cristo estuvo 72 horas en el sepulcro, debió resucitar en sábado. Tercero, si Cristo permaneció 3 días y 3 noches, 72 horas, en el sepulcro, no resucitó al tercer día, sino al cuarto día, luego de estar 3 días completos en el sepulcro. Pero esto contradice otros muchos pasajes que nos refieren que Cristo resucitó al tercer día. Mateo 16, 21, 17, 23, 20, 19, 27, 64, Lucas 9, 22, 18, 33, 24, 7,21,46, Juan 2, 19-22, Hechos 10, 40, 1 Corintios 15, 4. Aparte, como ya se indicó, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento y en la literatura rabínica, que los judíos reconocían una parte del día como un día completo. En conclusión, cuando examinamos toda la evidencia, vemos que el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento y la literatura rabínica, todos coinciden en que una parte de un día es contado como un día completo de un día y una noche. Así que las expresiones 3 días y 3 noches, después de 3 días y al tercer día, son todas usadas para referirse a lo mismo. Esto apoya el hecho de que Cristo fue crucificado en viernes y resucitó en domingo. Examinando las 3 posturas al respecto, miércoles, jueves o viernes, podemos concluir que la postura del día viernes para la crucifixión es la más aceptable. Las 2 primeras se basan únicamente en el texto de Mateo 12:40.
Estas posturas son insostenibles porque en primer lugar la preponderancia de las escrituras indican que Jesús fue crucificado en viernes y en segundo lugar, cuando entendemos que los judíos se referían a la parte de un día como un día completo. Por último, como ya mencionamos antes, la postura de la crucifixión ocurriendo en viernes ha tenido el respaldo abrumador de la mayoría de estudiosos a través de la historia de la Iglesia. Fuentes: Harold W. Joechner, Aspectos cronológicos de la vida de Cristo. William MacDonald, Comentario bíblico MacDonald. Ion F. Balward, Roesack, Comentario del conocimiento bíblico. Andrew Robert Fawcett, Robert Jansen, David Brown, Comentario bíblico Jameson, Fawcett y Brown. John MacArthur, El libro de las respuestas acerca de Jesús. John MacArthur, Comentario bíblico al Evangelio de Mateo. Matthew Henry, Comentario bíblico. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 19 de abril de 2019.